Estimadas y estimados colegas, sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a mi ponencia en este cuarto Congreso de Educación Matemática Técnica y Profesional, CEMTIP 2023. Mi nombre es Marcos Reyes Garrido, soy docente de la sede INACAP Concepción Talcahuano y en esta oportunidad quiero exponerles una pequeña reflexión llamada formalización de objetos matemáticos mediante experiencias inmersivas usando GeoGebra, fundamentos históricos y propuestas de implementación. Primero, planteemos algunos objetivos de esta pequeña exposición. Como primer tema a abordar, a mí me interesa analizar, mediante la evidencia histórica, como dice ahí, la transformación del discurso matemático desde lo intuitivo a lo algebraico. Como segundo punto, me interesa exponer líneas de investigación tendientes a la instrumentalización del quehacer matemático, en el sentido de que buscamos de alguna forma también propender a la transformación tecnológica y a su pertinencia dentro del concepto de aprender ciencias. Por otro lado, también me interesa mostrar ejemplos de formalización de conceptos y objetos matemáticos a través de GeoGebra, y así también establecer la necesidad de crear una red chilena de GeoGebra, tendiente a la masificación y perfeccionamiento de modelos de aprendizaje basados en inmersión tecnológica. Por supuesto, a lo largo de esta exposición vamos a definir algunas cosas, como por ejemplo, qué significa la inmersión tecnológica. Así que vamos. El público al que está dirigida esta exposición no son estudiantes, sino que me interesa que esta exposición sea vista y escuchada por docentes, también profesionales del área de la ingeniería y también, por supuesto, investigadores e investigadoras expertos en matemática y tecnología, puesto que cada uno de ustedes le podrá encontrar suficiente lugar al perfeccionamiento, a la mejora continua y también a la investigación relacionada a los aspectos que vamos a ir exponiendo acá. Partamos con algunos antecedentes históricos sorprendentes. Le presento al señor Felix Klein, matemático alemán, conocidísimo por sus aportes a las geometrías no euclidianas y también a algunos temas relacionados con la topología. Pero bueno, lo que me interesa conversarles respecto de Felix Klein es otra cosa. Resulta que este señor, por allá por el año 1896, él escribió un artículo para, en esos tiempos, el Bulletin of American Mathematical Society, lo que conocemos hoy como la Sociedad de Matemáticas Americana, en el cual acuñó un concepto muy particular. Él habló acerca de la aritmetización de la matemática y la hablaba en términos de que en realidad era algo muy contrario a lo que él consideraba como la ciencia madre. De hecho, en particular, voy a citar textualmente una parte de su escrito en donde él advierte, comillas, no concedo que la ciencia aritmetizada constituya la esencia de las matemáticas. Debo señalar del modo más enfático que no es posible tratar exhaustivamente las matemáticas mediante el método deductivo exclusivamente, sino que, aún hoy en día, la intuición conserva su provincia. La investigación lógica tiene su lugar solo después que la intuición haya completado su trabajo de idealización. Si lo traducimos con calma, notamos que, en sus palabras, Klein propone básicamente que la visión estructurada que se le estaba dando a la ciencia universitaria en aquellos tiempos estaba dejando de lado un aspecto relevante de la misma, y que era precisamente la intuición. O sea, él proponía que la ciencia debía ser enseñada de una forma un poquitito más intuitiva primero, y que después debían venir de a poco las formalizaciones. No así era la forma en la que se estaba enseñando. No se olvide, 1896. Este señor que usted ve acá se llama James Pierpont. Él fue también un matemático de renombre estadounidense, famoso por sus aportes a la teoría de números, en particular los números primos de Pierpont, por ahí, y otros aportes también a las geometrías. Todos estos señores de alguna forma han sido aporte a los distintos tipos de geometrías que se estudian en matemáticas, y ya va a ver usted por qué. Pero lo más relevante es que este señor se interesó exactamente por el mismo concepto que Felix Klein y volvió a escribir en el año 1928 un artículo referente también a la aritmetización de la matemática. Siendo Pierpont matemático estadounidense, también él veía un peligro ante la enseñanza de la matemática vista de una forma exclusivamente algebraica. Ya tenemos entonces dos matemáticos de dos continentes distintos y que coinciden en la percepción de qué tan bueno o qué tan malo será la estructuración universitaria que se le estaba dando por aquellos tiempos a la enseñanza de la matemática. Y ahora comenzamos con los casos más interesantes. El señor que usted está viendo en esta oportunidad ahí en pantalla es un matemático ruso, también de renombre, llamado Mark Yakovlevich Vygotsky. Sí, el mismo apellido del famoso psicólogo. Sin embargo, este señor fue famoso por sus aportes a la matemática. Él era, por supuesto, matemático de la escuela rusa y pasó a la historia debido a que en 1931 publicó un texto basado en sus cursos en el Instituto Químico Tecnológico de Moscú, al que tituló Fundamentos del Cálculo Infinitesimal. Lo interesante no era el tema que él trató, que obviamente era un curso típico de cálculo infinitesimal, sino que la forma en que lo trataba, debido a que él cuestionaba en él abiertamente que las matemáticas universitarias fuesen presentadas en forma eminentemente lógica, es decir, algebraica. Pues, citando de nuevo las palabras de este señor, comillas, esto provocaba que los conceptos fundamentales no aparezcan en una perspectiva evolutiva, sino que como un bloque de hielo.
Y es que efectivamente, estimada y estimado espectador, el desarrollo de los temas matemáticos vistos en los textos clásicos universitarios precisamente prescinden de los caminos intuitivos que llevaron a su creación, sino que más bien los presentan de una manera lógica, estructurada, ordenada, pero que nada tiene que ver con el proceso creativo que llevó a su descubrimiento. Bueno, además de esto, le cuento que este señor Vygotsky ya estaba prácticamente siendo blanco de críticas de todo el mundo occidental, llámese el resto de Europa y de América, en donde la visión de la ciencia madre era eminentemente purista, muy formalista y siempre pensando en un objetivo evaluativo. Aún así, el señor Vygotsky, el mismo año en que publicó este libro, recibía el apoyo, nada más ni nada menos que, de uno de los cofundadores del Instituto de Análisis Matemático de la Universidad de Moscú, al señor Nikolai Lusin, que ve usted ahí en pantalla. Él, también matemático ruso, por supuesto, estaba completamente de acuerdo con la postura de Vygotsky y abiertamente le entregó su apoyo en 2 cartas que envió a Vygotsky de manera personal, en donde la infidencia, y aquí abro comillas nuevamente, la contradicción que él veía entre las fórmulas intuitivamente claras del cálculo integral con el incomparablemente artificial y complejo trabajo invertido en sus justificaciones y demostraciones. Vale decir que el señor Nikolai Lusin, que insisto, cofundador de la Escuela de Análisis Matemático de la Universidad de Moscú, también percibiera el excesivo rigor matemático proveniente de la escuela inglesa como una amenaza a la intuición y a la comprensión de los aspectos creativos más bellos que están detrás de muchos de los conceptos matemáticos estudiados en los cursos universitarios. De hecho, investigadores más actuales como Luis Moreno Armeilla, en el año 2014, desprenden del discurso anterior que el papel central del pensamiento intuitivo estaba siendo puesto de lado, o más bien inhibido, por el desarrollo de la aritmetización, lo cual usted, estimada y estimado espectador, notará que persiste hasta el día de hoy. Pero estos matemáticos y sus comentarios parecen ser muy livianos respecto de lo que propuso este señor que usted ve ahora en pantalla, el gran Sergei Novikov, quien en la introducción al libro de matemáticas superiores que redactaron Seldovich y Yaglom expresa que, y aquí abro comillas nuevamente, las definiciones precisas de tales conceptos como por ejemplo el número real, el límite, la continuidad y otros representan el resultado de un análisis lógico prolongado y nada trivial de las teorías ya creadas e intuitivamente claras a un nivel de rigurosidad propio de las ciencias naturales. Dichos conceptos, nada fáciles para los principiantes, se empezaron a usar de manera irracional, pues en los libros de texto precedían a la exposición de la teoría substancial y a la aplicación de estas, complicando artificialmente la comprensión de cosas intuitivamente claras. Y esta reflexión, me imagino que a más de alguien le ha de parecer bastante conocida. Pues bien, volvamos un poco al tema original. Cuando nosotros nos paramos a preguntar a quién le debemos la visión rigurosa y formal de lo que conocemos como ciencias matemáticas, normalmente se nos aparece de frente este buen señor, el matemático francés Augustin-Louis Cauchy, célebre sobre todo por su famoso libro Causes d'analyse, en el cual, sorprendentemente, se nos cae todo el discurso que nosotros tenemos armado de él, ya que en una de sus líneas, por ejemplo, él presenta el famoso teorema del valor intermedio, y lo enuncia como usted ve acá. Si la función f de x es continua respecto de la variable x entre a y b, y si llamamos c a un valor intermedio entre f de a y f de b, entonces se puede satisfacer la ecuación f de x igual a c por al menos un valor entre a y b. Entonces, lo primero que observamos acá es la ausencia de terminología matemática. Esto está copiado textual, traducido por supuesto, del libro Causes d'analyse. Lo peor viene cuando analizamos la demostración que propone Cauchy. Él prueba este teorema de la siguiente forma. Dice, la curva que tiene por ecuación y igual f de x y la recta y igual a c deben encontrarse para al menos un valor de x entre a y b bajo las hipótesis del teorema. Y por lo tanto, quoterat demonstratum, es decir, lo que queríamos demostrar. O sea, una vez más, Cauchy nos sorprende, porque dentro de su texto que hubiésemos esperado fuese excesivamente formal y algebraico, él propone una demostración plenamente gráfica, con una justificación sencilla e intuitiva. Entonces, al parecer, Cauchy no es tan culpable de nuestra visión rigurosa de la matemática. Para entender qué pasó ahí, necesitamos remontarnos a los tiempos de este señor, Richard Dedekind, matemático alemán, célebre por supuesto por su construcción de los números reales, y ya usted comprenderá qué es lo que va pasando acá. Del momento que Richard Dedekind necesita una construcción tan abstracta del concepto de número real, uno se puede empezar a preguntar por qué. Y la respuesta la tienen algunas notas tomadas por alumnos del señor Dedekind en sus clases de cálculo, en donde muchas veces él mencionó la imposibilidad de quedarse con un argumento intuitivo, como la demostración de un gran teorema, debido a la aparición por esos tiempos de las geometrías no euclidianas. Por eso he puesto acá yo el caso de la geometría esférica, el caso de la geometría cilíndrica, el caso de la geometría hiperbólica. Estas geometrías no euclidianas ofrecen un espacio que no es visible, no es visual y tampoco intuitivo. Nuestro cerebro funciona de manera plana. Percibimos el espacio tal cual como lo propone Euclides. Sin embargo, Dedekind notó que al momento
de pretender justificar hechos que se cumplían incluso en conjuntos más allá que los euclidianos, era necesario justificar con algo más que con la idea gráfica. Y así es como surgió el movimiento de la aritmetización. Entonces, estimada y estimado espectador, como usted puede concluir a partir de la breve revisión histórica que estoy proponiendo acá y que usted puede revisar en el archivo PDF que condensa la exposición que yo estoy haciendo aquí, efectivamente existe un gran movimiento de matemáticos muy serios que también perciben en la exposición algebraica y lógica de los contenidos matemáticos una posible amenaza a la intuición y con ello a la creatividad que está detrás de cualquier razonamiento matemático. Hoy en día, por supuesto, nosotros tenemos un nuevo aliado, que es la tecnología. Y hablemos de la tecnología en sus distintos niveles. El problema está en que hasta ahora nadie se ha puesto de acuerdo realmente en qué significa usar tecnología dentro de la sala de clases. Entendiendo, por supuesto, que la sala de clases es mucho más amplia que las 4 paredes en donde los estudiantes tienen clases. Pero más allá de esa discusión de la cual todavía no nos ponemos de acuerdo, es necesario sí hacer una revisión respecto de qué está pasando con los usos de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. Aquí me quiero basar en la gran experta francesa Michel Artí, conocidísima en el ámbito de la educación matemática. Estuvo, tengo entendido, el 2016 en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso dando una charla, pero evidentemente sus estudios provienen desde mucho antes. De hecho, ella en la conferencia en el año 2007 propuso que había notado, ella y su equipo de investigación, que existía una desconexión entre lo que el profesorado sabe que es capaz de hacer la tecnología y lo que realmente está pasando dentro de la sala de clases. Porque una cosa es que uno sepa que existen calculadoras, que existen máquinas que son capaces de hacer cosas, pero algo muy distinto es lo que realmente estamos proyectando dentro de la sala de clases, en donde obviamente uno prefiere decidir, bueno, de todas maneras, por mucho que exista la máquina, yo sigo proponiendo que mis estudiantes necesitan aprender a calcular el cuadrado de binomio a mano. Entonces pasa que el equipo de investigación de la doctora Artí percibió que existen algunas razones para tal desconexión, insisto, entre el discurso tecnológico que maneja el profesor y lo que realmente está haciendo dentro de la sala de clases. El primer punto es la oposición entre lo técnico y lo conceptual, lo cual se ve claramente en los textos de estudio, en donde, por el hecho de haber sido redactados en una época en donde no existía la tecnología, simplemente no la agregan dentro del tratamiento teórico que hacen de los conceptos matemáticos que exponen. Otra de las razones de tal desconexión es la poca atención que se le da a la economía de la práctica matemática con el uso de las tecnologías. Y nos referimos acá, por supuesto, a lo que hoy entendemos como la pérdida de tiempo en hacer los cálculos, siendo que podemos llegar directo a analizar procesos más allá de solamente estar calculando cuadrados de binomio. Y como tercer y último punto más relevante que se considera como causa de esta desconexión de discursos es la subestimación de la importancia de los temas tecnológicos dentro de la práctica matemática. Y de hecho son precisamente estas mismas razones la que nosotros vemos día a día como excusa docente para la no implementación de tecnologías dentro de la sala de clases. Pero el problema va un poco más allá. Y es que, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, estimada y estimado espectador, ¿qué significa para usted involucrar la tecnología dentro de la sala de clases? Pueden haber distintas respuestas. Y respecto de esas respuestas, yo me he permitido acá condensar las posibilidades, después de haber hecho varias veces esta misma pregunta, en 3 categorías. La categoría a la que he llamado el nivel de uso pasivo de la tecnología en el aula. En este nivel de uso pasivo nos encontramos con todos aquellos discursos que dicen, bueno, la tecnología está, pero va a ser solamente un apoyo para ver si es que el estudiante está haciendo bien lo que se supone que debería hacer. Entonces, como que, en otras palabras, proponemos que el mundo sí ha ido avanzando, pero no así la sala de clases. Dentro de la sala de clases, nuestros estudiantes siguen necesitando calcular cosas, ya sea algebraica o aritméticamente. Y por eso le he llamado nivel pasivo, porque en realidad la tecnología solo está ahí para realizar lo que el estudiante primordialmente está haciendo. La tecnología no está sirviendo para hacer un aporte real dentro de la sala de clases. El segundo nivel que podríamos considerar acá es el nivel activo. En el nivel activo yo he situado aquel discurso docente en el que propone que la tecnología está presente dentro de la sala de clases y que su objetivo es permitirle al estudiante ejercitar procesos consistentes con los aprendizajes necesarios antes de que existiera tal tecnología. Ejemplo de ello, podríamos considerar los famosos applets de GeoGebra, centrados en realizar una y otra vez un mismo proceso numérico. Note también que aquí estoy proponiendo la posibilidad de que el uso de la tecnología también podría o no reemplazar a los cálculos manuales. Pero gracias a que existen los avances tecnológicos al nivel que los estamos viendo hoy, debemos agregar acá un tercer nivel, y es mi propuesta, el nivel inmersivo. ¿A qué le quiero llamar nivel inmersivo? ¿A qué le quiero llamar inmersión tecnológica? Como dice ahí, los artefactos tecnológicos se usan como un escenario de manipulación y experimentación de fenómenos, con el fin ya no de hacer cuentas, sino que ahora de conjeturar reglas, conjeturar propiedades u otras características del objeto que se está viendo, pero ahora dentro de un contexto.
Veamos a continuación un par de ejemplos sencillos de experiencias inmersivas utilizando GeoGebra. Como primera actividad inmersiva en GeoGebra, propongo la que usted está viendo ahí en pantalla, la cual surge como respuesta a un pequeño experimento social realizado durante el semestre recién pasado, en el cual se les preguntó a una cierta cantidad de profesores de distintas casas de estudio, también de INACAP por supuesto. La pregunta era, ¿qué es un promedio? A lo cual la mayoría de los profesores tienden a responder que en realidad es la suma de los datos dividido por el número de datos. Pero mayormente no existe una definición clara de qué es el promedio. Eso es cómo se calcula. Y por ello, entonces, he diseñado esta pequeña actividad para que uno pueda darse cuenta cuál es la gracia que hace realmente el promedio y que no la hace ningún otro número. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la tabla de datos que usted está viendo ahí a la derecha, en el cual yo he rellenado acá, el primer número es un 4, luego un 5, luego un 8, un 7 y un 9. Y esos números están representados acá con los puntitos en azul. El puntito en rojo está representando un valor que es móvil y que yo puedo mover usando la barra de acá. Y lo que usted está viendo ahí en verde es el valor del promedio. ¿Ya? Ese sería el promedio calculado. Pero como todavía no se sabe cuál es la gracia que hace ese promedio, lo que yo hice acá fue determinar la suma, como dice aquí, la suma de las distancias entre el punto rojo y los puntos azules que quedan a su izquierda. En este caso, por ejemplo, la posición que tiene el punto rojo, el único punto azul que queda a su izquierda es el 4. Entonces esa diferencia es la que aparece acá, 0.825. Claro, es menos de 1. Y el siguiente valor que yo muestro acá es la diferencia entre el valor en rojo y los puntos azules que están a su derecha. Entonces, en este caso, obviamente, será bastante más grande esa suma de diferencia porque tenemos más puntos hacia la derecha que hacia la izquierda. Obviamente, si yo muevo esto, muevo el valor acá, voy a obtener que el punto en rojo, como mínimo, vale el menor de todos los valores que yo elegí y como máximo vale el mayor valor de todos los que yo elegí. Por supuesto que usted, si cambia los valores de acá de la tabla, también esto va a modificarse. La barra está diseñada para que siga entre el menor valor y el mayor valor y que el promedio sea calculado de manera automática. Entonces acá nosotros vamos a darnos cuenta que a medida que nos acercamos al promedio, el valor de estos numeritos en rojo se va haciendo cada vez más parecido. Como usted puede observar, acá, si yo me paro casi al ladito uno del otro, en un caso es 4.35 y en el otro es 3.9. Pero si yo me paro justo encima del valor en verde, ahí, notamos que en ambos casos el valor es 4,2. Y eso ya nos da luces de qué es realmente el promedio. Como usted puede observar, entonces, gracias a esta simulación, nos damos cuenta que el promedio de una cierta cantidad de datos es un punto estratégico dentro de la recta numérica. Y ese punto estratégico, la gracia que tiene es que la suma de las distancias hacia los puntos que quedan hacia la derecha es igual a la suma de distancias hacia los puntos que quedan hacia la izquierda. Entonces acá, obviamente, como nosotros tenemos nuestro punto en rojo, la suma de distancias hacia los puntos azules que están a su derecha es igual que la suma de distancias a los puntos en azul que están hacia la izquierda. Eso, por supuesto, es bastante difícil de mostrar en una pizarra, menos todavía utilizando álgebra. Se vería bastante complejo. Sin embargo, acá, con una experiencia inmersiva, lo hemos logrado bastante más visualmente. Y como segunda experiencia inmersiva, quiero mostrar acá este pequeño applet en el cual el usuario será capaz de visualizar a través de un experimento qué significa la esperanza matemática de un conjunto de datos. En este caso yo he partido acá con una función preajustada, la cual no voy a mover porque si no se me van a mover los ejes y me va a quedar excesivamente feo. Sin embargo, la idea en general va a ser que uno puede ingresar acá cualquier función que sea positiva en el intervalo desde 1 hasta el 30 y con ella se va a crear la distribución de probabilidades que aparece acá. Se crea entonces de esta manera, asegurándonos que la suma de todas las probabilidades sea igual a 1 desde el 1 hasta el 30. Y posteriormente, lo que la máquina va a ir haciendo es tomar una cierta cantidad de muestras aleatorias. Entonces, observemos. Lo que va haciendo entonces GeoGebra es, por un lado, determinar cuál es la esperanza matemática utilizando esta distribución de probabilidades para el conjunto de datos dado, es decir, los números desde el 1 hasta el 30 con sus correspondientes probabilidades. Eso es lo que está calculado en la línea punteada que va avanzando de manera horizontal. En tanto, los puntitos señalan simplemente el promedio de los valores que se van eligiendo de manera aleatoria cada vez que avanza la línea. De esta manera, uno se puede dar cuenta, gracias a que los puntos se van acercando a la línea en horizontal, qué es realmente la esperanza. La esperanza sería entonces el límite al que tiende calcular un promedio cuando la muestra aleatoria es extremadamente grande. Una vez más, es un concepto
que no podríamos estudiar con toda tranquilidad de manera intuitiva dentro de una pizarra, debido a el carácter estático que tienen los elementos que nosotros podríamos dibujar allí. En cambio, gracias a la tecnología, como usted lo está viendo en este caso, podemos observar situaciones dinámicas que nos permitan entender qué significan este tipo de conceptos. Así también podemos formalizar objetos matemáticos referentes al análisis de funciones e incluso otros referentes al álgebra abstracta. Todo gracias a que GeoGebra permite utilizar un módulo de programación bastante potente. Y bien, como conclusiones entonces de todo el proceso que hemos mostrado acá, podríamos indicar las siguientes. Primero, que dado el carácter primordialmente intuitivo de la matemática, tiene sentido promover experiencias que permitan al estudiante manipular objetos observando sus efectos para sacar conclusiones. Como segunda conclusión, podemos decir que el devenir histórico del desarrollo del pensamiento científico apoya la tesis de que la visión geométrica a nivel técnico profesional es suficientemente formal como para considerarla uno de los ejes de las prácticas docentes. Y es que, como ya vimos, la razón de ser de la aritmetización de la matemática yace precisamente en la existencia de geometrías no euclidianas, las cuales debemos ser francos a estas alturas y decir, por ahora, algunas de ellas no tienen aplicaciones en el mundo real. Otra conclusión que podemos sacar de la exposición aquí realizada es que el acompañamiento experto de situaciones de aprendizaje basadas en tecnología es una experiencia altamente enriquecedora del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues además de darle un sentido visual a los contenidos revisados, permite que el conocimiento nazca desde la adaptación de observaciones y conclusiones de los propios estudiantes, es decir, aprendizaje activo. Como última conclusión, por supuesto, propongo que la siguiente etapa de esta investigación fuese implementar esta iniciativa en estudiantes de niveles homólogos en distintas modalidades de educación superior con el fin, por supuesto, de mejorarla, es decir, de aportar de cada una de sus esquinas, estimadas y estimados espectadores, puedan ustedes aportar. Y para cerrar, también considerar que es altamente necesaria la capacitación y actualización constantes en herramientas tecnológicas debido a las potencialidades que aportan al quehacer docente. No me queda más que agradecer vuestra paciencia de haberse quedado hasta este punto y quedaré atento a sus consultas. Muchas gracias.